Con Datse salimos de Oslo con la intención de conocer un poco más de cerca cómo se vive en las tranquilas ciudades interiores de Noruega y llegamos a Sandefjord. La presencia de los fiordos, la verde pradera y los bosques salpicados nos hicieron sentir nuevamente de viaje a tierras desconocidas. Sandefjord está en la provincia de Vestfold og Telemark. El municipio se estableció el 1 de enero de 1838, pero los primeros vestigios datan de la era vikinga y hoy tiene una población de 46.000 habitantes. Caminar por sus abúlicas calles, compartir la parsimonia de los transeúntes y dedicar el tiempo a los pequeños detalles nos llevó las primeras horas de nuestra visita. Sandefjord es conocida por su tradición ballenera y de astilleros, así como por sus balnearios curativos. Actualmente el turismo es una fuente importante de ingresos. Sandefjord era anteriormente un famoso balneario y lugar de vacaciones con varios tipos de baños para el mejoramiento de la salud. Entre otros había baños de agua salada de mar y baños de barro y azufre. Entre sus visitantes más importantes de aquella época estaban los miembros de la realeza, luego primeros ministros y algunas de las personalidades culturales más importantes de Noruega. Alrededor de 50.000 personas, la mayoría noruegos, visitaron los baños en su apogeo desde 1837 hasta 1939. Hoy las instalaciones del balneario han sido restauradas y son sede de eventos culturales y diversas actividades deportivas. Por otra parte, desde 1850, muchos barcos de Sandefjord estuvieron cazando ballenas y focas en el Océano Ártico y a lo largo de la costa de Finnmark. La primera expedición de caza de ballenas fue enviada en 1905.
En la década de 1950 del siglo pasado, más de 2.800 hombres del distrito eran contratados como tripulantes en barcos balleneros, pero desde mediados de la década del 60, la caza de ballenas se redujo gradualmente. El número de expediciones hacia el sur decreció durante esa década y la temporada de 1967-68 fue la última para Sandefjord. Las ballenas serían reemplazadas por el petróleo. Hay diversas maneras de llegar aquí. El aeropuerto de Sandefjord está localizado en el municipio. Por medio de transbordadores, la ciudad se une con Strömstad en Suecia. La estación de ferrocarril forma parte de la línea ferroviaria Västkustbanan y conecta en 2 horas con la capital Oslo. La ruta europea E18 atraviesa la ciudad. Sandefjord tiene una buena elección de restaurantes y cafeterías. El centro de la ciudad es un atractivo turístico en sí mismo y está compuesto por una mezcla de edificios modernos y antiguos y una amplia selección de tiendas. Pero para nosotros lo más interesante es tener la oportunidad de percibir cómo es la vida al interior de un país muy extenso pero poco habitado. Noruega tiene 5.5 millones de habitantes en 350.000 kilómetros cuadrados. Noruega es un país de precios altos, con costos realmente alejados del bolsillo de la mayoría de los turistas que visitan Europa por cortos periodos. Un presupuesto recomendable para poder disfrutar de sus atractivos sin perderse de nada ronda los 200 euros diarios por persona. Esperamos que estas breves imágenes que hemos compartido con ustedes alcancen el objetivo de hacerlos sentir aquí. Que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.